Entonces, para los que acaban de entrar, ahora presentaré Simón y Santi. Simón protésico en La Coruña, del laboratorio SIC, y Santi, que está en Gijón y es un cirujano especializado tanto en cirugía oral y en regeneración. Entonces, bueno, vais a ver que son capaces de no solo de hablar de cirugía, que es algo que hemos tocado mucho históricamente con Santi, pero también la odontología digital, tanto Simón en su laboratorio como Santiago en su clínica la tienen muy desarrollada. Pero esto lo explicaré dentro de 30 segundos cuando arranquemos. Y va a ser como un partido de fútbol, ¿eh? Vamos a clavar. Estamos a 20 segundos de empezar el partido. Mira, se conecta Rafael Román, qué alegría me da, buen amigo de la casa. Hola Rafa, bienvenido. Bienvenidos todos, ¿vale? No os voy a citar uno a uno. Sí me permito citar a uno entre todos los que estamos aquí, que es Hugo Esquiaga, que no aparece con el micrófono para poder hablar, lamentablemente, porque es alguien que siempre que participa aporta muchísimo, pero lo tenemos aquí. Es un honor que Hugo, con todo lo que sabe de implantología, de Economors, etcétera, nos quiera acompañar. Ahora sí. Señores, bienvenidos. Hemos dicho que seríamos puntuales y lo seremos tanto para empezar como para acabar. ¿De acuerdo? La reunión de hoy es una reunión que pretende ser para los que son usuarios de implantes CTEC, que la mayoría aquí los conocen, algunos no lo conocen, una guía de la A a la Z de lo que es el proceso digital de la prótesis sobre estos implantes. Sirve también para, como concepto, si uno es usuario de otro sistema, creo que todo lo que va a escuchar aquí le va a valer y le va a aportar muchísimo en su práctica, tanto en la parte de escaneo, la parte, digamos, de captación, como en la comunicación con su laboratorio para ejecutar una prótesis digital como debe ser. Entonces, no me entretengo más, os presento a Santiago Fernández, que es cirujano en Gijón, especialista en cirugía oral y es un crack a todos los niveles y además a nivel de implantología y de odontología digital es una persona que desde el inicio de la aparición de los escáneres ha estado pues a la vanguardia y tiene un nivel de desarrollo en esta cuestión muy potente, lo cual le convierte no solo en un buen cirujano, sino en alguien capaz de guiar y de dar buenos tips para poder trabajar bien la odontología y la implantología digital, que hoy en día ya es algo de lo que no nos podemos, algo que ya no podemos esquivar. No hay vuelta Por otra atrás. parte, Simón Lamela, perdona Santi, ahora ya arrancas tú. Simón Lamela, que nos saluda desde La Coruña, es un protésico, otro fenómeno con el que nos hemos ya trabajado y muchos usuarios de implantes Vicon y de Sitec y de muchos otros sistemas trabajan con él porque es un fuera de serie en lo suyo. Poco tengo que decir, pero sí deciros que él en su laboratorio, aquí nos acompaña Darío también para apoyar más en la parte más digital de la cuestión que hoy nos ocupa, pues nos van a explicar la parte que a lo mejor nos es invisible desde la clínica dental, que es qué pasa cuando yo le doy al botón de enviar el archivo y le llega al laboratorio y que mágicamente a mí me llega un dientecito o una estructura de lo que sea, ¿no? ¿Qué ha pasado en ese camino y cómo puedo hacer que haciendo bien mi trabajo, siguiendo unas pautas muy sencillas, puedo evitar muchísimos inconvenientes, cómo hacer una buena prótesis digital sobre implantes? Entonces, nada, gracias Santiago, gracias Simón, gracias Darío. Doy la palabra a Santiago Fernández, que nos va a hacer la explicación de la parte clínica de la prótesis digital sobre los implantes SETEC, que es sobre lo que vamos a versar esta presentación. Gracias, Santi. Te doy la palabra. Gracias, Marc. Bueno, yo ya con la presentación que ha hecho este hombre poco voy a decir, así que también con el ánimo de respetar el tiempo que teníamos estipulado. Antes de nada, agradeceros a todos el haberos conectado. Vamos, me parece una afluencia tremenda, dadas las circunstancias de horario y de mundial, por supuesto. Bien, vamos a preparar una pequeñita presentación. ¿Se ve bien ahí, Marc? ¿Correcto? Vale, perfecto. Bien, mi interés
con esta presentación es un poquito reflejar la experiencia que he ido teniendo con el tema del digital. Yo llevo utilizando escáner intraoral cerca de casi 9 años, por lo que he ido viendo evolucionar, se podría decir, un poco el sistema, ¿no? Yo fui de los primeros que utilizó escáneres sin polvo, que ahora todos van cagando leches y son muy bonitos y muy fáciles y tal, pero los primeros escáneres intraorales funcionaban chorreando polvo en el paciente. Eso era, bueno, montabas un pollo en la clínica que para qué. Y era francamente engorroso. No obstante, y a pesar de todo esto, de que actualmente los escáneres han mejorado una barbaridad, sigue habiendo errores comunes que yo creo que son inherentes al propio proceso y a que todos tenemos la forma de funcionar, vamos a decir que analógica, digital, o como, perdón, digital, analógica o de material, ¿no? que tenemos. Y hay una serie de errores que yo he ido cometiendo y que, bueno, hacen que hoy me plantee hablar para vosotros, ¿no? Errores o simplemente la evolución lógica, ¿no? Bien. Lo primero es que la prótesis digital o el proceso digital tiene que ser algo que nos aporte algo, ¿de acuerdo? Porque si no, tú te gastas un dineral en un aparato que en el fondo, bueno, sí, los que te lo venden te dicen, no, es que te vas a ahorrar un montón en silicona. Bueno, yo no sé cuánta silicona hay que comprar para poder amortizar un aparato como los que estamos hablando, ¿no? Pero tiene que aportarte algo. ¿Qué es lo que te aporta el trabajar en digital? Para mí, desde luego, que hay una palabra que sale que es calidad del trabajo, exactitud y menos errores. Menos errores, pero vamos a conseguir esos menos errores teniendo en cuenta cómo funciona el aparato y funcionando con un protocolo, como todo. Oye, las siliconas son el material más bueno para obtener buena definición. Vale, pero si no respetas los tiempos de uso que tiene y los materiales y demás, no vas a conseguir un buen resultado con un buen material si no lo utilizamos correctamente. ¿Vale? Por favor, Simón, Darío, vosotros interrumpidme cuando queráis para añadir o contradecir lo que consideréis, por Dios. Bien. Como decía Marc, evidentemente lo he orientado a CT, que soy usuario de este sistema. Orgulloso usuario, debo decir. La verdad que el sistema es fantástico. Y bueno, a pesar de lo cual, todo lo que voy a decir es aplicable a cualquier otro sistema que estemos utilizando, ¿de acuerdo? Sí, además voy a ir haciendo algunas referencias a otros sistemas. Bien. En este caso, contamos con un implante, no me voy a poner a describir ni demás, que tiene una conexión muy concreta. Muy concreta en cuanto a que es un cono autorretentivo, 5 grados de inclinación, que hace que el pilar quede encajado en el implante. ¿De acuerdo? Bien, esto ya de por sí, por la propia característica de esta conexión, limita cierto tipo de prótesis que vayamos a hacer después. Quiero decir con esto, antes comentaba, el trabajar de forma digital nos tiene que aportar algo. Hay que cambiar un poco el concepto ya de prótesis. Quiero decir con esto, no podemos seguir pensando en atornillar colados a los implantes. Y esto yo creo que hasta Simón y Darío me van a dar la razón. Es decir, cuando vemos los ajustes de algo mecanizado con un implante, no hay comparación con algo colado. Podemos sobrecolar, podemos hacer otras cosas, pero si nos vamos a meter a digital, no va a ser por ganar más dinero, sino por ganar en calidad de trabajo. Y es en ajuste, entre otras cosas. Si vamos a buscar mejor ajuste, el colado hay que olvidarse, ¿de acuerdo? Directo implante. Entonces, todo lo que conectemos al implante va a ir mecanizado, ya sea de fábrica, ya sea en otros sistemas, pues te puedes plantear que el propio laboratorio te gestione la fabricación de la conexión. En este caso, este tipo de implante es bastante restrictivo, yo voy a decir, en el sentido que no es una conexión compatible con otros sistemas, por lo tanto, tenemos que utilizar sus pilares sí o sí. Desde el punto de vista económico uno puede decir que es una desventaja, desde el punto de vista técnico yo lo veo una ventaja en este caso, ¿no? Porque te aseguras de que el sellado y la conexión que está destinada a funcionar de una manera funcione como está prevista. Bien, este es el sellado que consigue el cono. Evidentemente esto con un colado es pura fantasía intentar conseguirlo, ¿de acuerdo? Por eso nos vamos a ir a funcionar con
aditamentos siempre mecanizados y en este caso los de la casa. Bien, he dividido un poco la presentación a la hora de trabajar con el digital, tanto en unitarios como en múltiples. Vamos a ir describiendo un poco los componentes de cada parte para ese pequeño lío que todos tenemos y hemos tenido en algún momento, se nos vaya clarificando. Bien, aquí tenemos el sistema clásico, vamos a decir, ¿no? Tenemos el análogo, el pin de transferencia y sus tornillos. Esto lo utilizamos con sistemas de arrastre, digamos así, con siliconas principalmente. ¿De acuerdo? Bien, en unitarios, ¿qué es lo que podemos utilizar en este sistema para restaurar, como base de restauración? Tenemos el pilar para hacer una prótesis que va a ser cementada en el laboratorio y que nosotros lo vamos a colocar pues, como una antigua prótesis. El funcionamiento es exactamente igual que una antigua prótesis colada de metal porcelana, por ejemplo. En este caso, Simón pues, nos haría una prótesis, pensemos, en circonio porcelana, la cementa en el laboratorio y nosotros llegamos a boca y la vamos a atornillar como una conexión, como una prótesis totalmente convencional. Si tenemos afinidad por el cementado de las prótesis nosotros intraoral o tenemos una prótesis que hemos colocado un implante con una emergencia poco favorable, pues tenemos los pilares para cementado de toda la vida. En este caso tenemos dos cuestiones que merece la pena reseñar. Este está dedicado exclusivamente a la gente que pues, tenga el sistema de CEREC, tanto en la clínica o en el laboratorio, y esté acostumbrado y le guste trabajar con él, pues bueno, este es una alternativa. Yo no lo tengo y bueno, en el fondo es como trabajar con el primer caso que he dicho, pero con el sistema de CEREC, ¿vale? Bien, este último caso que tenemos aquí, este sí que es una particularidad de este sistema. Hay algunos otros sistemas con otro nombre que lo pueden llegar a utilizar, que sería el concepto one time. Lo vamos a ver en un caso que os he puesto después para que entendamos de qué manera funciona. Digamos que dejaríamos colocado un pilar directamente anclado en el implante que nos va a servir tanto de cicatrizal si lo necesitamos, como de pilar intermedio. Y lo que haremos siempre será trabajar sobre este propio pilar con esta interfase, en este caso. Aquí vendría cementada una prótesis de la misma forma que en el primer caso y lo atornillaríamos a través del primer pilar. Sé que es un poco lioso, pero os lo explico ahora. Bien, este sistema one time, ¿por qué hago un poco de hincapié en ello? Porque creo que esta va a ser la forma de funcionar con el paso del tiempo. Es quizá la siguiente evolución a trabajar sobre implantes. ¿Qué es lo que nos aporta? Pues lo que nos aporta es este pilar que nosotros lo colocaríamos en el mismo día de la cirugía. Si nosotros quisiéramos hacer una cirugía en una sola fase, pero no cargar el implante, trae un tapón que os voy a mostrar luego, que lo convierte en un cicatrizal, pero que pasados los meses, cuando nos disponemos a hacer la carga, ese tapón se retira, pero el pilar, esta parte de aquí, queda insertada en el implante. Voy, por favor, voy. Es una conexión cónica, queda prácticamente soldado con ese implante y lo que tenemos es que cuando nosotros vamos a ir haciendo las pruebas de conexión y desconexión de la prótesis, en ningún momento vamos a eliminar este pilar de boca, no lo removemos del sitio, por lo tanto la estabilización tisular, vamos a decir así, que se produce alrededor del pilar va a ser constante, porque no vamos a estar quitando, poniendo, rompiendo esas uniones que tiene. Sobre este pilar, entonces, trabajaríamos con la interfase, con la prótesis que cementaríamos después. ¿Qué peculiaridad tiene? Que este sistema funciona con este tornillo largo pasante, ¿de acuerdo? Este tornillo pasa a través de la interfase y a través del pilar y va a enroscar directamente al implante, ¿de acuerdo? El tornillo sirve para retener exclusivamente la corona, porque el pilar, en el momento en el que ya lo atornillamos a los 25 newtons de rigor, queda soldado con el implante. Si queremos remover el pilar por la razón que sea, tenemos un sistema de remoción, que es un tornillo que hace tope en el implante y desenrosca, digamos, esto hacia arriba. No tiene más complicación. Bien. Este sistema one time consta de las siguientes partes, vamos a decir así. Tenemos dos alturas, esto es extremadamente importante que lo apuntemos, ya os voy a explicar el por qué. Tenemos una altura de 2 milímetros y una altura de 3. Este sería el tapón de cicatrización si lo quisiéramos colocar, o si quisiéramos hacer una carga inmediata o estemos ya en la fase de restauración protética, utilizaríamos uno de estos dos.
Lo que son las interfaces son exactamente la misma en el GS2 que en el GS3. ¿Qué es lo que cambia? Como os mostraré luego en la demostración, cambia el tamaño, la longitud de los tornillos. Han hecho además, por diferenciarlos, en rosa y en azul. Es imprescindible que nosotros le digamos al laboratorio qué pilar hemos puesto, si el GS2, si el H2 o el H3, para él saber qué tornillo va a utilizar. Porque si utilizamos en un pilar bajo el tornillo largo, vamos a ver que tenemos problemas. Simplemente esto es lo que hay que tener en cuenta. Todo lo demás es tan fácil como trabajar directo implante. Contamos evidentemente con un coping de impresión y con un análogo. Bien, el pilar en este caso utilizado sería lo que veis. Aquí es un caso de un socket shield en el cual el implante está colocado bastante más abajo y tenemos el pilar colocado en el sitio. Esto nos permite trabajar prácticamente a nivel yuxtagingival, tener un tramo de titanio mecanizado entre el implante y nuestra prótesis, por lo tanto la interfase bacteriana, digamos, se nos aleja de la conexión del implante y es mucho más fácil de gestionar a nivel protético. Esta sería la interfase colocada. Aquí se llega a apreciar ligeramente la interfase entre la unión entre la interfase y el pilar. Y esto es una carga inmediata que hice en su momento, cargando sobre este pilar. ¿De acuerdo? Un segundo caso, que lo vamos a ver rápido, que no tratamos de esto, pero para que veáis el sentido que tiene. Colocaríamos aquí el implante, hicimos un rol de conectivo para corregir el defecto de volumen de tejido blando que teníamos aquí y dejamos colocado, como veis, el pilar ya conectado en el implante y hacemos la carga inmediata sobre la interfase. En el momento en el que nosotros tuviésemos que restaurar, exclusivamente trabajamos de este nivel hacia arriba. A nivel biológico supone una ventaja tremenda, ¿eh? Además de que siempre trabajamos sobre una plataforma mecanizada. Y este era el caso con la carga inmediata hecha. Bien, en prótesis múltiple. En prótesis múltiple contamos con dos pilares, vamos a decir así, que son los más utilizados. El consabido MUA, multi-unit, llamadle como queráis, todos los llamamos, al final da igual el sistema que sea, le llamamos multi-unit igual, en el cual tenemos también pilar tanto recto como angulado. Y un pilar rotatorio directo a implante. Yo soy muy poco usuario de este tipo de pilares, tiene que ser una situación en la que tenga implantes múltiples, digamos restauración múltiple, en la que tenga una altura protética extremadamente baja que no me permita trabajar sobre multi-unit para que yo trabaje con un pilar rotatorio. Siempre que puedo intento no trabajar directo implante. Entonces, bueno, es una opción que tenemos, que de vez en cuando hay que usar y aquí está también, ¿de acuerdo? Tienen sus distintos aditamentos, sus pilares de transferencia para las medidas y las interfaces para cementar la prótesis sobre el multi-unit. Bien, este sistema no es 100% compatible con el multi-unit clásico, pues con el multi-unit que podremos comprar en marcas como IPD o simplemente el sistema Branemark, que es con el que está, digamos que estandarizado, ¿no? Sí que es compatible el tornillo protético y esto luego Simón va a tener algo que comentar. Bueno, Simón, coméntalo si no te importa ahora para que nos quede claro y así pasamos a otro tema. Sí, bueno, es decir que este tornillo de multi-unit, como bien dice Santi, es compatible el tornillo de multi-unit, pero nunca el dinámico de multi-unit, ¿vale? Porque el dinámico de multi-unit no nos pasaría por la entrada de esta interfase, ¿vale? Pero bueno, creo que CTEch lo está fabricando, lo va a fabricar, pero Correcto. de momento sí que es compatible el tornillo de multi-unit, pero nunca el de multi-unit dinámico, es decir, el que puedes comprarle pues a IPD o a, ¿cómo se llama la casa? A Caladium, vale, ese no es compatible. El de multi-unit sí, pero el multi-unit dinámico no, por lo que digo, por el tamaño de la cabeza. Eso es. Y las interfaces tampoco lo son, ¿eh? Tienen una geometría diferente, puesto que el cono del multi-unit es ligeramente más alto que el multi-unit normal. Pero bueno, es para no llevar a equívocos cuando trabajamos con este sistema. Bien, vamos a entrar ya en lo que es el flujo de trabajo digital y dónde pueden empezar a haber errores, a dónde le podemos sacar un poco más de partido. Bien.
nosotros cuando trabajamos de forma convencional tenemos nuestro transfer y aquí vamos a tener nuestro transfer digital, que en este caso se llama Scan Body. ¿Por qué pongo esta diapositiva que parece ridícula? Es decir, bueno, es lógico, ¿no? Porque sé que cuando nos dedicamos o nos metemos en esto, algunos teníamos la idea, y todavía hay gente que la tiene, que el escáner intraoral, con que escanees como si eso fuera una funda, un tallado para una funda, ya vale. Tú escaneaste donde está el implante y ya el protésico hará lo siguiente. No. El concepto que tenemos que tener en la cabeza es que el escáner, en este caso, es la silicona. ¿De acuerdo? Lo que nosotros vamos a trasladar es la posición exacta de ese implante por medio de este transfer que se llama Scan Body. Bien. A nivel de análogos tenemos el análogo de escayola, cuando trabajamos de forma convencional, y el análogo digital. Ventaja del análogo digital. Para la casa está muy bien porque son más caros que los análogos de escayola, pero para nosotros tiene una ventaja y es que son reutilizables. Tú puedes sacar este análogo de un modelo, ponerlo en otro en el que tú tengas la misma plataforma y trabajar, tener tu set de análogos y poderlos intercambiar. Esto, por ejemplo, en el laboratorio sé que Simón pues tiene mi batería con mis análogos y los utiliza con los casos que yo le voy enviando, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, pues mira, si alguien lo quiere ver así, puedes ahorrar un dinero porque no vas a estar comprando análogos, tendrás un stock de una cantidad y te funciona así. ¿Ventaja tiene este sistema de implantes también? Tiene una conexión única, es decir, no vas a tener un 3, un 3,5, un 4,5, un 5 y un 6. Tienes una conexión única para todos los sistemas, para todos los tamaños. Por lo tanto, los análogos son compatibles. Bien, Scan Bodies. Tenemos directos a implante. Os muestro estos tres, que os voy a explicar en qué consisten. Repito, en este sistema es extrapolable todo lo que voy a comentar yo ahora, salvando lo de one time que habrá, pero tanto lo directo a implante como multi-unit es exactamente lo mismo. Vamos a tener distintos scan bodies para trabajar directos a implante. Voy a describiros cada uno de ellos cuál es y cuál, en mi opinión, sería la mejor opción, ¿de acuerdo? En multi-unit tenemos un par de alturas, evidentemente la plataforma es la misma, y en OneTime tenemos este par de cofias que ahora os comentaré cómo funcionan. Bien, yo directo a implante os recomiendo que optéis por el metálico. Esta es mi opinión personal, pero está basada en lo siguiente. Los scan bodies normalmente plásticos son de PIC. Si la conexión de ese scan body es metálica, me parece muy correcto, es mejor que tenerlos completamente plásticos, puesto que esa conexión no va a sufrir deformación con cada uso que nosotros hagamos, ¿de acuerdo? Tanto en la parte interna, lo que es la rosca del tornillo, como la conexión. Si es una conexión interna, ese hexagonito que en el caso del metálico va a resistir perfectamente, pues en el de PIC va a empezar a malearse. Simón puede también comentaros experiencia que él ha tenido al respecto, en el cual una medida que parece perfectamente tomada no lo está y está, vamos a decir, deformada porque el scan body, al estar ya fastidiada la conexión, pues ha sufrido cierta rotación y no ha marcado bien la posición del implante. Por lo tanto, prefiero el metálico. Segunda razón por la que prefiero el metálico, la morfología del metálico que tiene, de este scan body metálico que tiene esta casa en concreto, me parece extraordinaria. Es una morfología bastante irregular, lo cual permite que cada cara de ese scan body confiere información que en el programa va a usar el protésico para intentar solapar con la imagen digital. Muchos conceptos. En realidad, vamos a pararnos un segundo para entender cómo funciona un escáner intraoral. El escáner intraoral en realidad lo que es un láser. ¿Cómo funciona un medidor láser? ¿Qué es lo que es en realidad un escáner intraoral? Un medidor láser lo que hace es manda un rayo de luz con una carga concreta, con un vector concreto, y lo que hace es medir el tiempo que tarda esa luz desde que sale, golpea el objeto y vuelve al receptor. ¿De acuerdo? El aparato lo único que está haciendo, nuestro escáner intraoral, cuando lo pasamos sobre un modelo, es medir cada punto
de nuestro modelo, ese fotón que baja, golpea y vuelve a subir. Con el tiempo que tarda en bajar, golpear y subir, el escáner compila esa información, mide ese tiempo y dice, esto corresponde a una distancia. Y si nosotros hacemos esto con cada punto de una superficie, vamos a obtener vamos a decir, la geografía en este caso, de esa superficie, ¿eh? El relieve. Así es como trabaja un escáner. Bien, ¿qué diferencia fundamental tiene con una silicona? Estamos hablando de luz. Lo que el escáner no ilumina, no va a aparecer. Y este concepto hay que tenerlo en la cabeza cuando uno está haciendo el escaneado. Lo vamos a mirar. ¿Por qué? Porque eso genera áreas que van a salir blancas. Y luego, claro, nos vamos a quejar de que el protésico no tiene ni idea porque aquí no sé qué, no sé cuánto. Y no, es que faltaba información. El efecto es exactamente el mismo que si hubiera una burbuja en una impresión. ¿De acuerdo? Va a ser una zona que vamos a tener vamos a decir, de falta de información. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Los scan bodies que son cilíndricos, la gran mayoría, por ejemplo, IPD, que funcionan bien, pero son cilíndricos y con una pequeña muesca. Si nosotros no registramos esas zonas de información y solamente, oye, mira, jolín, saqué el 80% del scan body, ¿no? Pero claro, si es cilíndrico y no hemos sacado la cara que nos da la información, eso al protésico no le sirve de nada, porque puede colocar el implante en un giro amplísimo. Entonces, los scan bodies que son cilíndricos o esféricos me gustan menos que los que son de una geometría un poquito más angulosa, vamos a decir así. ¿Por qué? Porque en este caso, el que os voy a mostrar de CETEC luego, vais a ver que la forma que tiene es una especie de triángulo troncado. Ofrece mucha información, porque tú, aunque no consigas sacar absolutamente las 4 caras perfectas, si tú sacaste 2 y 3 de las caras, son suficientes para poderlo más o menos orientar y muy probablemente el programa lo pueda solapar correctamente. Este último scan body únicamente lo utilizaremos en el caso en el que hayamos ya dejado colocado un pilar porque nos interese, porque lo tenemos en clínica y lo hemos querido colocar y queremos que sea ese. Podemos tomar la medida directamente ya sobre el pilar con este scan body. Yo la verdad que es una situación que no suelo utilizar y bueno, esto ya va un poco más a gustos o en casos contados. En el caso de los one time, el one time no vamos a tomar medida con un scan body directo al aditamento. Lo vamos a tomar junto con la interfase ya conectada. Es decir, estos son cofias de interfase. ¿Por qué hay 2 de 2 colores? Pues porque el sistema CEREC tiene, creo, que un par de escáneres, uno funciona con luz azul, el otro de otra manera, y bueno, uno está más dedicado para el otro. Los que tenemos escáneres de otras casas que tienen abierto el sistema, podemos utilizar de forma completamente indiferente cualquiera de las 2 cofias. Yo tengo ambas aquí y la verdad que uso cualquiera de las 2. Bien, en este caso lo que vamos a hacer es conectar la interfase, la que ya hemos visto anteriormente, y encima vamos a, por presión, viene indexada con una ranurita, vamos a colocarla sobre la interfase y vamos a tomar esa medida, ¿de acuerdo? La misma interfase se la podemos enviar al laboratorio o pues, tener una sola interfase para andar tomando medidas en la clínica, ¿de acuerdo? Bien, la elección del aditamento. Para mí esto representa el mismo dilema, digamos, en el digital que podríamos utilizar, o el mismo dilema que nos puede suponer el trabajar de forma convencional, con una diferencia. Tenemos una gran ventaja cuando trabajamos con digital, porque el protésico, en lugar de en ciertos implantes ver a qué altura está de la encía para buscar un aditamento que venga y tal, no sé qué, aquí hay algunos scan bodies que ya les generan una referencia de la profundidad al protésico cuando lo coloca en el sistema. Véase, por ejemplo, el sistema Vicon tiene un scan body que viene milimetrado y ya les indica el propio scan body de qué tamaño, conexión, etcétera es y la altura a la que deberían de colocar el aditamento según el tejido blando. Yo personalmente, salvando estas condiciones que os he colocado aquí,
yo suelo dejar que lo elija el protésico. Yo en este caso, con Simón y su equipo, tengo un nivel de comunicación que a mí, vamos, me encanta y sé muy bien cómo trabajan ellos y ellos saben cómo trabajo yo. Entonces, cuando van a elegir un dinámico y ven que igual no me gusta, pues me llaman y ya está. Pero por lo general me eligen ellos los pilares. Nosotros o yo, ¿en qué momento los elegiría? Pues evidentemente, si coloco alguna carga inmediata, imaginaos, o quiero dejar colocados los multi-unit para un implante en una sola fase el día de la cirugía, ya he elegido el pilar. Entonces, directamente luego tomaríamos la medida sobre los multi-units. En el caso del one time, es evidente. Y, hombre, en casos comprometidos o con requerimientos especiales. Mira, Simón, en este caso, en vez de hacer aquí este multi-unit angulado, prefiero que me uses un dinámico por esta razón o esta razón. Pues serían los casos en los que yo elijo el aditamento. En los demás casos, su equipo está más que versado en el tema. Bien, la comunicación con el laboratorio. Si de forma convencional es importante, la mayoría de las veces estos escáneres intraorales nos permiten una comunicación con el laboratorio que, si cogemos un poquito de comba, podemos hacer de una forma muy correcta. Por ejemplo, el Litero o el Trios, que son los dos que yo tengo, ya te marcan una ficha del paciente y le envían toda la información directamente al protésico con todo lo que tú vas a utilizar. El implante, la marca, el modelo de implante, la conexión, el aditamento que has utilizado, todo esto ya viene marcado. Con los anteriores que yo he utilizado, yo mandaba los archivos STL por mi cuenta al laboratorio, pues vía mail, vía lo que fuera, y en ese caso aprovechaba para introducir toda la información. No caigamos en la cuestión de que el protésico, como ya va a ver este scan body, pues ya va a saber lo que es. En algunos casos sí, pero en otros retrasa muchísimo el trabajo del protésico intentar adivinar qué carajo es lo que lleva puesto. Entonces no nos cuesta nada. En este caso, con el DCT, chico, lo tienes muy poco difícil, porque es un scan body, ¿no? Por ejemplo, cuando se utilizan scan bodies de IPD, ellos tienen su librería en el laboratorio, nosotros simplemente le decimos, hemos utilizado el scan body, yo qué sé, CB00321, por ejemplo, y ya está, ellos lo colocan y les es fácil de encajar. Comentarles también esto, si es rotatorio o no rotatorio, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Es un poquito de información básica, pero que tendríamos que poner siempre. Y la más importante que os he dicho, en el caso de que utilicemos los aditamentos one time, es la altura del pilar que hemos utilizado. Eso es impepinable, ¿de acuerdo? Lo que os comentaba ahora. Esto ocurre cuando yo tengo un implante, el pilar colocado, es un caso de un socket shield, voy a colocar la interfase y yo pienso que la interfase ya entró, pero no fue así. ¿Por qué? Porque yo no le comuniqué en su momento a Simón que esto era un H2 y él me mandó un tornillo azul a juego con su casaca de laboratorio. Entonces, cuando lo coloco en boca, parece que el tornillo llega a tope, pero la interfase no entró. Hago la radiografía y se encuentra de esta manera. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que yo utilicé un H2, uno de altura 2 milímetros, con un tornillo que no era el que le correspondía. Entonces el tornillo llega hasta este punto de aquí y hace tope en la rosca interna del implante y no baja más. ¿Cómo se soluciona? Pues chico, cambiando el tornillo por el que realmente le tocaba. Y ya está. Esto es toda la complicación que podemos tener, ¿vale? Como os dije, siempre comunicar esta altura al técnico. Bien, pequeños consejos. Voy a ir un poco deprisa ahora, pero seguro que os voy a reforzar más cuando hagamos la demostración. Consejos que os voy a dar. Indexado de los scan bodies. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros colocamos el scan body, en un hexágono interno tenemos 6 posiciones asumibles, vais a ver que el scan body tiene, pues eso, una forma, tiene que tener algo, una marca identificativa irregular en el propio scan body. Bien, en esos que son cilíndricos y una cara plana, esto lo digo porque me lo ha pedido, por favor, el laboratorio. Les es mucho más sencillo tener esa cara plana lo más vestibular posible, porque les es mucho más sencillo luego a ellos de trabajar. Para nosotros tiene además una ventaja muy importante de cara al escaneado, sobre todo cuando son múltiples, y es el hecho de que se nos solapen distintos implantes cuando estamos escaneando. Igual a alguno no les ha pasado,
A mí me pasaba al principio un montonazo y se soluciona con otros consejos que os voy a dar aquí delante. Y uno de ellos es indexando bien esos scan bodies. Que la cara plana o la cara representativa quede toda a vestibular, al poder ser. En el de CTEC, que es un cono truncado, pues chicos, lo pones pues con la punta mirando para vestibular y ya está. Bien, en múltiples, yo recomiendo directamente escanear los multi-unit. ¿Por qué? Si estamos buscando exactitud y por eso estamos trabajando con digital, si nosotros ya hemos dejado colocado el pilar al torque que requiere, tomamos la medida directamente del pilar. De otra manera, vamos a tomar la medida directamente del implante. Le vamos a pedir a Simón que elija un multi-unit. Él, sobre el multi-unit digitalmente, va a generar una estructura. Hombre, podemos ir añadiendo de esta manera pequeños errores, vamos a decir así, de exactitud. Nunca me he encontrado con tal cosa de forma grave, pero es mejor trabajar siempre lo más definitivo que podamos, ¿vale? Comprobación del ajuste del one time, como os dije, con una radiografía para la interfase con el aditamento y del scan body con la interfase. Vamos a ver, aquí como colocamos la interfase, no la podemos colocar fuera de boca el capuchón de la interfase. ¿Por qué? Porque evidentemente no tenemos el espacio para el tornillo que nos lo va a fijar. Por lo tanto, cuando hayamos fijado la interfase, vamos a colocar el scan body encima y tenemos que entrar simplemente a presión y vamos a tener que determinar que el ajuste es correcto, para que no nos quede más alto y nos dé una altura errónea del posicionamiento del implante. Y luego, durante el escaneado, para mí lo más importante de todo, especialmente cuando tenemos volúmenes de tejido blando grandes o sobre todo tejido blando móvil, es que tomemos referencias anatómicas. Esto es lo que prácticamente nos va a eliminar los fallos en el escaneado digital que nosotros hagamos, tanto en diente como en implantes. Por mi parte voy a parar aquí. No sé si hay dudas ahora. Yo creo que luego cuando haga la demostración, si hay alguna, os la voy a poder responder más fácilmente. Si puedes dar una respuesta rápida, que a lo mejor no será del todo Por favor. satisfactoria, para Joan Caldentén, quien me preguntaba por el chat, ¿de qué manera con el flujo digital aseguráis la pasividad en estructuras grandes? ¡Oh, ¿Y qué protocolo grandísima usáis? pregunta! Me Protocolo a lo encanta. mejor no sé si dará tiempo, pero ¿cómo aseguras tú Me la encanta. pasividad en tus estructuras? Me encanta. Primero, el índice de distorsión que tienen escáneres, yo os puedo hablar de los que yo tengo, ¿de acuerdo? Los índices de distorsión están muy por debajo de los índices de distorsión que tú tienes con silicona, escayola y luego los componentes ambientales, ¿vale? Bien, ¿cómo se prueba la pasividad? Hay que probarla, o sea, no te garantiza de ninguna manera el que tú trabajes con digital que puedas tener cierta, vamos a decir, mala conexión en múltiples implantes. Lo que yo encuentro en mi experiencia es que, bueno, lo puede decir Simón, pruebas un tri, no sé cuántos tris cortados te habré devuelto este año, Simón, pero no creo que sean más de 2 de todas las estructuras que hacemos. Normalmente van muy, muy bien ajustados, pero la prueba hay que hacerla exactamente igual. Pruebas de pasividad las puedes hacer en resina, se fresa, Simón me las hace fresadas, con la propia estructura, ya como hemos aprendido a trabajar juntos, más yo con él que conmigo, porque ya él ya tenía su carril hecho, yo directamente la prueba de pasividad la hago con la prueba de resina a volumen total. Es decir, si voy a hacer una arcada completa, Simón me diseña la arcada entera como si fuera un encerado y me la manda. Yo con eso hago una prueba estética y una prueba oclusal. Y además la aprovecho para hacer una prueba de ajuste. Si no me gusta, se corta, se feruliza, se arrastra y se manda al laboratorio de nuevo. No pasa nada. Pero como digo, son de las menos veces. Hay gente que también las hace con aluminio fresado. Está bien, pero es exactamente igual. Gracias, Santi. Vale, entonces, si quieres pasar a hacer la demostración, son las 7:37. Yo no sé si querría hacerlo, si comentar algo Simón previamente. También os digo que aunque empiece el partido, todo el mundo tiene la capacidad de poner este partido de hoy. Cuando se vean diferido ya no tendrá sentido mi comentario. Lo pueden poner en segundo plano y seguir viendo el webinar. El partido es muy largo. Entonces, si alargamos un poco, alargaremos. Pero sí que es verdad que intentaremos mantener unos timings No, por muy supuesto. acotados. Si quieres ir a hacer la demostración del escaneo, que sea una cosa... Una cuestión Rapidita. ágil. Venga, voy a por Raquel. Santi, perdona. Si puedes dejar de compartir pantalla, sería un... Ahora mismo. A ver cómo es.
A ver. No sé qué estoy... ¿Dónde se me ha ido el mando del Zoom? Porque creo que a lo mejor te puedo ayudar. A ver si le puedes dar tú, tío, porque no lo Ya encuentro aquí. Ahora. Ya está. Ya está. No comparto ya, ¿verdad? No, ya está. Vale, perfecto. ¿Que me ayudas? Bien, bueno, os presento ahí a Raquel. Marc, te pido ahora el paso con el teléfono. Vale, voy a silenciar el ordenador para que no se... Vale. Activa el microscopio del teléfono. Que hay mucha gente aquí, si no, no te encuentro. Vale. Y interposición. Ok. Raquel, si puedes activar el audio. Disculpa. Sí, perfecto. Bien, de forma rápida... Solo un apunte, los que no sé cómo cada uno ve la pantalla. Si os ponéis en vista, podéis poner vista del hablante y podéis ver lo que pone Santi. Entonces apagamos todos los micros para que veáis a Santi, porque al haber tantas cámaras, también es bueno que apaguemos el resto de las cámaras para que aseguremos que lo ve bien, que vemos bien a Santiago. Vale, bien, ¿lo estamos viendo bien aquí? ¿Se ve todo bien? Marc. Bueno, lo voy tirando. Bien. Lo que os comentaba antes, la diferencia de los scan bodies, ¿de acuerdo? ¿Por qué me gusta a mí más uno que otro? Fijaos, el metálico, la forma que tiene... Espera, no te acerques tanto. Eso es. La forma que tiene es una forma relativamente irregular en la cual yo, si me falta por escanear esta cara, con las otras tres que tengo aquí, yo tengo suficiente para que el ordenador de Simón lo identifique correctamente. ¿Qué nos ocurre con este? Este, si os fijáis, es cilíndrica la base y esférica la parte superior. Tiene una zona plana, que esta es la que siempre nos tenemos que asegurar de escanear, pero si por la razón que sea hemos colocado mal este aditamento, tenemos un diente aquí atrás y no nos permite sacar bien esta parte, Simón no tiene herramientas con la cual colocar luego correctamente este aditamento. Además, esta conexión, como veis, es de plástico y esto es lo que puede falsearse con el uso. Por eso yo la tengo aquí, no sé por qué, porque nunca lo usé, y utilizo siempre este tipo de aditamento, de scan body, ¿de acuerdo? Que esto es directo implante. Bien, os comentaba lo del tema del one time. Vemos aquí el caso del lateral que habéis visto. Este es el análogo normal del aditamento que teníamos, ¿vale? Del one time. ¿Por qué utilizamos este modelo Scayola? Porque hasta hace muy poquito CETEC no tenía los análogos digitales, ya los tiene disponibles, ¿vale? Bien, aquí no vamos a tomar directamente con este scan body directo al implante. Aquí lo que vamos a hacer es colocar esta interfase, que la colocaríamos con un tornillito. Como veis, este tornillo es pasante, completamente libre dentro de lo que es la interfase. Se coloca, lo atornillaríamos en la posición que nos requiriera. Y a ver que lo coloquemos aquí. Se me mueve el análogo abajo. Vale, no pasa nada. Lo que haríamos después sería colocar esta capucha, ¿de acuerdo? Esta capucha tiene una ranurita la interfase y coincide con esta muesquita que tiene aquí. Nosotros la colocaríamos y simplemente entra a presión. Y ahora es cuando tomaríamos el escaneado de esta parte. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es el procedimiento para hacer un escaneado de un caso? Por ejemplo, en este de aquí tenemos estos 6 implantes de aquí. No voy a escanear los 6, no voy a quitaros tanto tiempo, pero tendríamos ya para tomar, por ejemplo, 2, 3 o 4 de ellos. La mayor parte de los escáneres intraorales hacen el siguiente proceso. Te obligan a hacer un escaneado previo de la arcada y después colocar los scan bodies
habiendo modificado o no el punto de emergencia donde estaría el scan body, ¿de acuerdo? Porque lo que hace es solapar ambos modelos, ¿de acuerdo? En este caso, lo que haríamos sería empezar a escanear, sería una zona de déntula, y aquí no pondríamos los scan bodies, porque es el primer escaneado, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí, vamos a escanear. Otro consejo que os doy a la hora de escanear. Muchas empresas o marcas de escáneres os dicen que empecéis primero por la parte vestibular, os vayáis luego por la palatina. Desde mi punto de vista es un error tremendo. Y es donde vienen muchos de los errores que se van a producir con el escaneado. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta el funcionamiento del escáner, lo que va haciendo son un montón de fotos, una detrás de la otra, y va solapando imágenes por coincidencia. Es decir, si yo ahora saco una foto aquí y luego la siguiente, esto va por vídeo, pero el vídeo no son más que un montón de fotos consecutivas, va solapando unas con otras con la referencia de la anterior. Yo lo que no puedo es intentar sacar la imagen, primero una foto aquí y venirme luego hasta aquí demasiado deprisa. ¿Por qué? Porque va a perder referencias y no va a tener con qué solaparlas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué ocurre? Como las va solapando, vamos a decir que hay un índice de error inherente a ese procedimiento. ¿Qué ocurre? Si yo no le voy dando información al escáner para que vaya solapando de la forma más fiable posible, lo que vamos a obtener va a ser que cuando yo llegue hasta aquí y quiera ir hacia palatino, el escáner no sepa cómo seguir, porque el primer escaneado, si lo hemos hecho por vestibular, y el segundo por palatino, cuando nosotros vayamos a hacer la parte oclusal, puede que no solape correcta y perfectamente la parte palatina correspondiente a la parte vestibular. No sé si me estoy explicando. Lo que yo os recomiendo, en lugar de ir primero vestibular, luego palatino y luego oclusal, es que vayáis haciendo esto. Y vayáis prácticamente identificando todas las partes, vestibular, oclusal y palatina, al mismo tiempo, de esta manera. Fijaos como el escáner no se va a trabar en ningún momento y en todo momento vamos a tener un modelo continuo. Si esto lo hacemos de la forma que os he explicado previamente, lo que puede llegar a ocurrir es que cuando lleguemos al final de la arcada y queramos iniciar la parte oclusal, el escáner no parece que no lee, que se ha vuelto tonto, que no. Lo que hace es, hay una discrepancia, por mínima que sea, entre la parte palatina y la parte vestibular y no consigue colocar la superficie oclusal donde debería, ¿de acuerdo? Esto os quita gran parte de los errores que he ido teniendo yo al comienzo de mi etapa con el tema intraoral, ¿vale? Es tenerle la paciencia para las referencias. Por otro lado, si os fijáis, es muy importante que tomemos buenas áreas de tejido blando, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, como os digo, son referencias. Va a haber un momento como ahora. Esta era la parte inferior. La parte superior la vamos a volver a escanear, que tardamos muy poquito. Va a haber un momento en el cual vamos a tener que explicarle al escáner que vamos a poner los scan bodies. Y en ese momento vamos a tener que recortar parte de este modelo. Al recortar parte de este modelo, si no le hemos dejado suficiente información, no va a tener dónde encajar los scan bodies o la información que le vayamos a dar posteriormente. Es aquí. Tenemos, por ejemplo, para localizar el implante del 14, el implante del 11, el implante del 21 y el implante del 24. En este caso, ya hemos hecho el primer escaneado y ahora nos toca la parte de los scan bodies. Como veis, tenemos el scan body del multi-unit, es cilíndrico completamente, salvo una muesca que vamos a dejar hacia vestibular. Ya tendríamos uno. Ya tendríamos otro. Y vamos a poner 3, no va a hacer falta que os ponga los 4. Esta es la forma correcta en la que tienen que quedar los scan bodies, con las superficies indexadas hacia vestibular. Bien,
Problema frecuente cuando se escanean, por ejemplo, implantes múltiples, especialmente cuando son multi-units. En algunos sistemas se llegan a solapar imágenes y os aparece la cara distal de este scan body solapada con la de este. Y se monta un pitote ahí en la imagen tremenda. ¿Por qué? Porque no hemos tomado suficientes referencias que nos permiten que cuando el escáner tenga que posicionar el scan body lo haga con respecto a una referencia existente. ¿De acuerdo? Empezamos por la parte de tejido blando y, como veis, se va reconstruyendo sin ningún problema el resto del scan body. Os he dejado estos dos que son más juntos a propósito, porque es difícil de sacar la información de los puntos que están más adyacentes entre un implante y otro. Voy a pasar a monocromático, que a veces es más sencillo de ver. Mira, en este caso, bueno, veis que hay algún punto que no ha conseguido salir correctamente. ¿De acuerdo? Esos puntos ocurre exactamente lo mismo que si nosotros estuviésemos escaneando un implante entre dos dientes. ¿De acuerdo? Estos puntos, al protésico, luego nos quejamos porque, oye, es que este tío no me ha hecho bien los puntos de contacto. Mirad, estoy escaneando a propósito mal este canino para que veáis lo que ocurre. Yo lo tengo así y digo, ostras, vaya medida más buena que me ha salido. Qué estupenda. Pero si yo hago así, me falta la mitad del canino. Puede que no sea tan exagerado en un molar, o en premolares. Es bastante típico de molares y premolares, sobre todo superiores, o inferiores, sobre todo los que se han recostado un poquito. Esto hay que solucionarlo, porque si no, el protésico no tiene información ninguna para poder hacer un buen punto de contacto. ¿Cómo lo solucionamos? Tenemos que obligarnos a inclinar el escáner. Hay zonas donde va a ser evidentemente más complicado, pero este tipo de situaciones tenemos que solventarlas en clínica. Todo lo que luego venga de laboratorio es problemático, porque es falta de información y no vamos a tener la exactitud pertinente. ¿De acuerdo? En este sentido no tengo mucho más que comentar, salvo dudas. Mira, el tema de la mordida... Una duda de Joan que nos comentaba, es una cuestión que intenta, si puedes, una respuesta muy, muy rápida. Sí, por supuesto. Gracias, Raquel, por hacer de camera woman. Gracias, Raquel. Dice que hay una nueva tendencia en impresión de scan bodies de poner la cara plana por palatino para arrojar menos errores. Yo entiendo que al final es mantener una referencia que pueda ser válida. Correcto. ¿Vale? Entonces, Joan, en principio estaremos todos de acuerdo que no afecta. Santi en su técnica los orienta hacia vestibular, pero por lo general lo importante es que la técnica de escaneado sea la adecuada. Entonces, ya sin más dilación, sé que para algunos se acerca la hora H, para muchos de nosotros la hora H es más dinámica. Con lo cual, sin problema, vamos a seguir sin excesiva prisa. Sí que vamos a ir un poco a tiro hecho, pero vamos a ver cómo es con Simón y con Darío la parte de laboratorio en el momento en que ellos reciben el archivo, que Santi, en este caso, ¿no? Que cualquiera de nosotros pueda escanear, pues llega al laboratorio y ahí, por arte de magia, suceden una serie de cosas que hacen que nos llegue a nosotros una prótesis, una restauración de nosotros, pero es a vosotros, dentistas. Entonces, Simón, bienvenido. Perdón, gracias. Un segundo antes. Mira, esto es la prueba de pasividad precisamente de ese caso de 6 implantes que me ha mandado aquí. Lo que preguntaba antes. Claro, no se quita este tipo de comprobaciones, ¿eh? Hay que hacerlas. ¿Vale? Pues Simón, Darío, gracias, bienvenidos y sobre todo gracias por estar aquí a estas horas con la cantidad de trabajo que tenéis todos dentistas y protésicos a final de año. Es de agradecer que dediquéis una hora a la formación y a compartir conocimiento de forma totalmente generosa con los que nos acompañan hoy. Entonces, Simón, simplemente pongo en tus manos el balón que Santi deja botando, digamos, desde la clínica para que tú puedas explicar cómo es la parte de implantología, la prótesis implantológica
en este caso sobre implantes CETEC, en el laboratorio, y cómo haces para que llegue al dentista un trabajo bien hecho, con el mínimo o sin errores, y cómo puede el dentista también, cómo le recomiendas al dentista que pueda evitar situaciones en las que puedas generar discrepancias o errores, ¿no? Cómo hacer. Ya Santi nos ha explicado la técnica, pero creo que tú nos puedes explicar muy bien qué es lo que te llega y cómo trabajas los archivos que llegan para dar una prótesis tan excelente como nos tienes acostumbrados. Bueno, pues nada, antes de nada, buenas tardes. Aquí tenemos a Darío también, que es uno de los compañeros de Kazkan, y bueno, nos va a ayudar un poquito también en todo esto. La verdad es que después de la demostración que ha hecho Santi con el escáner, no es que quede mucho por explicar, la verdad, porque se ve todo muy claro. Digamos que ese balón que me lo ha enviado Messi, y es bastante fácil de controlar. Nosotros, más que nada, vamos a decir un poco lo que nos hace falta realmente y cómo nos hace falta. Es decir, lo que nos tiene que llegar al laboratorio y cómo ha de llegar al laboratorio. Entonces vamos a poner ahora unas imágenes. No sé si ya se ve. Sí, esto se ve. Sí, casi vamos a poner primero los modelos que tienen que venir. Los 4 escaneados. Exacto. Entonces, siempre debemos de recibir 4 escaneados. Siempre. Como bien hizo Santi antes, hay que hacer uno con scan bodies, otro sin scan bodies, uno del antagonista y otro de la mordida. Vale. De la mordida sería este. Este sería la mordida. Y el de los scan bodies. Scan bodies y el antagonista y sin scan bodies. Aquí es repetir un poco lo que hizo Santi. ¿Por qué es una con scan bodies y otra sin scan bodies? Cuando tenemos dientes, si ponemos ahora la que tiene los scan bodies, vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver lo que pasa aquí en esta zona. Se crea una sombra entre el scan body y el diente y no se reproduce. Por lo tanto, tendríamos un error en el punto de contacto seguramente. Vale. Entonces, estos son los 4 escaneados que necesitamos siempre. Antagonista, modelo de trabajo, con scan bodies y sin scan bodies. Vale. Ahora vamos a pasar ya directamente a cómo recibimos nosotros la información de la clínica. ¿Se ve? Cuando se acabó y me volvió a pillar otra toma, estaba en la Preltus. Sí, me escucháis, ¿verdad? ¿Se ve la orden de intraoral? Sí. Sí. Sí, ¿Sí? se ve la orden, ¿verdad? Sí. Esta es la orden que nosotros ¿Me recibimos das peor al 3Shape Communicate. Esta es la orden que recibimos. Vale, vale. Y como bien ya dijo Santi, está claro que cuanta más información recibamos, pues mucho más fácil para nosotros. Aquí nos explica la pieza que vamos a restaurar, que va a ser un circonio cerámica, que el color es un A3, que ha utilizado un implante CTech de 3,15, un EL. Vale, esa es toda la información que recibimos al principio, tanto de un implante como si fuera una pieza natural. Y aquí después nos especifica. Efectivamente, que ha utilizado un One Time H2. Eso es muy importante comunicarlo, si es H2 o es H3. Esto sería pues en el caso de un implante. En el caso de una pieza natural, pues también así nos llegaría la información. Es la pieza 15, también circonio cerámica, un color A2. Bueno, todo especificado y claro para poder hacer una buena pieza. Ahora iremos a la orden que tenemos en el 3Shape. Vamos a ver si carga. Vale, ya nos avisa Ana Belén. ¿Os recordáis lo de compartir ventana y compartir pantalla? ¿Os importaría compartir pantalla? Porque si no, solo vemos una de las ventanas de las que tenéis abiertas. Si podéis dejar de compartir y volver a compartir siempre pantalla para que veamos todo lo que hay en vuestro monitor en todo momento. Gracias, Ana Belén, por el aviso. Vale, ahora está ok, ¿verdad? Ahora sí, gracias, Ana Belén.
esta digamos que es la ficha digital del trabajo, ¿vale? Entonces aquí, en esta zona, vamos a mover esto un poquito para verlo, aquí es donde nos sale a nosotros que es un CTEDGE, EL, el escambot que ha utilizado, ¿vale? Y muy importante, sobre todo, esto, que es un H2. Aquí nos sale toda la información, ¿vale? Una vez que hemos abierto esta ficha, pasamos y vamos a ver cómo nos aparece. Aquí estaría el escaneado, ¿vale? Aquí, en esta parte, en este apartado, lo que podemos hacer es, bueno, pues recortar el modelo y quitar, pues, zonas que nos estorben para trabajar. Eso es lo que hacemos en esta parte. Seguidamente. Igual tenemos que hacer lo de... Creo que estamos teniendo el mismo problema, ¿eh? Exacto. Sí. ¿Ahora? Ahora estamos viendo la orden, ahora estamos viendo el archivo. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Sí. Vale. Sí. Vale, ok. Vale, pues aquí en este apartado lo que hacemos es, bueno, pues recortar un poquito, pues, errores que pueda haber en el modelo para dejarlos, pues bueno, más curiosos y poder trabajar más cómodos, ¿vale? En el siguiente paso es donde ya nos va a aparecer el scan body. En este caso veis que el scan body ya estaba alineado, pero porque, bueno, porque es un trabajo que ya está hecho, ¿vale? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer para alinearlo es coger y utilizar 3 puntos. 3 puntos que ponemos a cada uno de ellos. Y de esta manera alineamos el scan body, ¿vale? El escaneado era bueno, el scan body estaba entero, por lo tanto la alineación ha sido correcta a la primera ya. Después de esto, pues ya nos pondríamos a fabricar la pieza, ¿vale? Fabricaríamos la pieza, pues tanto para fresarla en la fresadora o bien imprimir una prueba de plástico, lo que quisiéramos hacer. Y nos presenta la interfase que vamos a utilizar. Esa es la interfase que vamos a utilizar, ¿vale? La interfase siempre es igual, por lo tanto no hay problema. Aquí pues el único que va a escoger es Santi si va a poner un pilar H2 o un H3, pero la interfase será siempre la misma. Para los que a lo mejor han conectado más tarde y han perdido ese detalle, siempre estamos hablando, para poder conducir esta cuestión, de los implantes CTEC, con lo cual hay cuestiones o hay nomenclaturas que estamos hablando siempre de los implantes CTEC, ¿de acuerdo? Para que no haya nadie que esté viendo y que diga, no acabo de pillar lo de la interfase. Esto sería un unitario con un one time, ¿vale? Este sería un unitario. En el fondo, perdona Simón, funciona como si fuera un unitario de conexión externa. Igual. Es prácticamente el mismo funcionamiento. Es lo mismo, totalmente. Y por otra parte, pues tenemos también un caso de MUA, ¿vale? Que sería el multi-unit de CTEDGE. Vamos a abrir y lo compartimos ahora. Y también lo vamos a abrir ahora y lo compartiremos. Después también os enseñaremos cómo no deben de llegar las cosas, creo que también es importante verlo. Bien, pues aquí... Vale, esa quitas y pones. Vale, ahora lo tenemos ya, ¿no? Ahora tenemos la orden de... Bien, pues ahora tenemos la orden digital, donde vamos a hacer un puente sobre 2 implantes. Volvemos a tener toda la información, un CTEDGE, EL, el scan body que ha utilizado, un MUA, es un MUA, y en este caso, pues que ha utilizado un T-base corto, ¿vale? Bien, pues una vez hecha la ficha, aquí tenemos... Espérate. Bien,
Una vez que hemos cubierto la ficha, pues aquí tenemos el modelo del escaneado sin los scan bodies, donde también podemos recortar todo aquello que nos moleste para dejar el modelo más curioso y más fácil para trabajar. Seguidamente, el escaneado con los scan bodies, que también lógicamente aparecen alineados porque es un trabajo que ya está hecho, pero como veis, la forma de alinearlo es así. La parte plana siempre hacia vestibular, para nosotros es mucho más sencillo que no ir a buscarlo a palatino o al lingual, y ponemos siempre los 3 puntos. Vale. Entonces, ahí está la importancia de que el scan body tiene que salir totalmente bien reflejado. Vale. En este tipo de scan body, vale, si a lo mejor, pues, digamos que aquí en esta zona, pues bueno, hay un punto que no nos salió. Bueno, siempre puede ser salvable. Podemos bueno, buscar los puntos en esta cara plana y puede ser salvable. Pero lo ideal es que salga totalmente nítido y que se vea perfectamente. Bien, pues una vez alineados los scan bodies, pues igual ya podemos empezar a fabricar. Simón, muy rápido. En este caso mostrabas ahí en ese molar, en la parte mesial, hay un defecto de imagen, ¿vale? El momento de corregir eso es el primer escaneado. Por algo se utiliza sin los scan bodies. Es precisamente para permitirnos a nosotros obtener esa información. Y eso es vital. Y por otro lado, a veces tenemos que distinguir, mejor dicho, en los scan bodies cuál es la parte que va a transmitirle la información al protésico. Porque muchas veces nos queremos cebar en sacar la parte que está justo pegadita al tejido blando y tal, que la mayoría de las veces es la que menos información tiene. Porque en el fondo lo que el scan body lo que pretende es hacer reconocible por el software de Simón una imagen que sea casable con la librería digital que él tiene, que es lo que está haciendo con este solapado, ¿de acuerdo? Y él ya cuando vaya a trabajar, va a trabajar sobre su imagen digital, ya no vuelve a trabajar sobre el scan body. Eso es. No interrumpo más. Por eso se piden las 2 impresiones, una con scan bodies y otra sin él, por lo que hablamos antes, porque esta zona saldrá mucho mejor si no tenemos este scan body. Nosotros después alinearemos un modelo con otro y ya tendremos nuestro modelo. Vale. Nada, a partir de aquí crearemos pues la estructura que nosotros queramos, o bien pues un plástico en la impresora para hacer una prueba, o bien ya el trabajo terminado, pues un circonio monolítico, lo que sea. Bien, y después aquí, bueno, en el laboratorio poco más que contaros lo que necesitamos y cómo ha de llegar. Ahora podemos ponerles, Darío, pues alguna imagen pues, de algún archivo que nos ha llegado y lógicamente pues no hemos podido hacer mucho, más bien nada, porque era imposible, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, Sí, claro. a través del chat es un buen momento para formularla. Bueno, no sé si ya lo veis en pantalla. No. Hay que volver a repetir el proceso. Ahora sí. Ahora lo veis. Bueno, pues, hombre, esto es un problema. O sea, esto es, diría que digitalmente no podemos hacer nada. Porque si os fijáis en los scan bodies, bueno, y sobre todo en la parte plana, digamos que no tenemos dónde poner esos 3 puntos de alineación. Entonces, si no podemos poner los 3 puntos de alineación, en ningún caso vamos a poder construir el modelo. Entonces, aquí, bueno, pues os digo de verdad que hasta intentamos imprimir el modelo para poder enviarle aunque fuera un rodete, pero es que no, porque el programa nos decía que, vamos, ni de broma, ni de broma. Entonces, esto sí que no, como veis, aquí pues no está escaneado, ¿vale? Entonces, ¿esto qué puede ser? ¿Me permites, perdona, Simón, disculpa, sí. Es que me parece una imagen estupenda para mostrar cosas
que a todos nos han pasado. Es que yo he pasado por esto también, ¿entiendes? Si os fijáis, en la propia imagen que tiene aquí, hay distintos estratos en una misma imagen, ¿vale? Esto se debe a que en el momento del escaneado no se han ido contando con esas referencias, ¿vale? Tú puedes parar de escanear y volver a escanear el punto a partir de algo que tú ya tengas. Pero si paras, intentas entrar en otro lado y de repente, cuando se compila, hace distintas capas, si os fijáis, hay capas muy irregulares. Y es porque el escáner, en el momento en que lo ha ido recibiendo, no ha podido tomar bien las referencias de las distintas zonas y solaparlos en el mismo estrato. Y se ha montado este pollo. Creo, diría también, no sé si Santi opina lo mismo, pero creo que los scan bodies, cuanto más secos estén, creo que más favorece el escaneado. ¿Por qué? Porque la saliva provoca un brillo que puede ser que el escáner no lo pille esa zona. Entonces yo creo que es importante que estén secos. Yo entiendo también que en la boca es complicado porque hay saliva, la sangre es complicado, pero sí que es importante que estén secos y limpios. Tratar de tenerlos siempre que Simón, podáis. lo que dices, 100%. La saliva te puede producir dos cuestiones. Una, dependiendo de tu escáner, la gota de agua puede salir impresa como una burbuja en positivo en el scan body y eso ya te deforma la imagen. O dos, te puede generar reflejos que te van a causar una imagen blanca, es decir, un vacío, ¿vale? Dependiendo del escáner se va a comportar de una manera u otra o de la situación. Siempre, siempre, siempre seco, seco, todo lo que puedas. Estoy de acuerdo. Santi y Simón, permitidme dos comentarios, dos preguntas de Mariano Arranz la primera y de Rufino, bueno, al que aprovecho para saludar a los dos. Hola. Y hacer un comentario previo también. Yo considero fundamental, y me permito la osadía de dar mi punto de vista aquí, que el escaneo, la persona que escanea debe hacerlo al máximo de tiempo mirando la pantalla y el mínimo de tiempo mirando la boca. Hay que ver qué está pasando en el escáner. La boca ya sabemos dónde está, pero hay que ver de lo que está. Hay una tendencia o un error habitual en los que empiezan con el tema de escáner es escanear mirando la boca. Y nos perdemos cosas que están pasando. A veces estamos ahí y tal, y no sabemos que ha habido un error porque no estamos mirando la pantalla. Es un comentario que me he permitido es tan importante como cuando vamos conduciendo en un coche a un manual, pues cuando empezamos a conducir, que cambiábamos y mirábamos para la palanca, pues no podemos dejar de mirar para la carretera. Esto es algo similar. El escáner intraoral, sobre todo los que ya llevamos tiempo trabajando de forma analógica, es, desde mi punto de vista, uno de los aparatos, y lo he dicho siempre, Marc lo sabe, que mayor curva de aprendizaje tienen, pero por descontado. O sea, que no hay que frustrarse, que no salgan las cosas a la primera o haya que repetir una impresión 10 veces. No pasa nada, esto es acostumbrarse. Pues planteo 3 preguntas que creo que las 3 pueden ser interesantes y a ver si somos capaces de dar una respuesta concisa. Que elija cada uno quien responde. Eso lo dejo a vuestro criterio. Comenta Mariano, dice que estamos hablando siempre de piezas monolíticas. Mi pregunta es, cuando queremos aplicar cerámicas para caracterizar, ¿cómo lo haces? Entiendo, pone cómo lo haces, pero ¿cómo lo haces? La pregunta de Mariano no sé si requiere alguna aclaración, pero... O sea, cuando no utilizamos... Cerámica para caracterizar, ¿cómo? O sea, hombre, yo, por ejemplo, en nuestro laboratorio lo hacemos igual. Tanto hagamos un circonio monolítico como una... Esto es un modelo impreso, Mariano. Tú tienes la opción de trabajar perfectamente, o sea, no tienes la obligación de trabajar monolítico. El 15% de mi trabajo que le mando a Simón es monolítico. El resto es todo con carga de material, ya sea porcelana o composite sobre otra estructura. El modelo se imprime. O sea, se puede imprimir. Si tú no quieres trabajar a monolítico, imprimes el modelo, o sea, te lo imprime Simón y trabaja exactamente igual que si estuviera trabajando con un modelo de escayola. Si bien me puedes decir cuál es la diferencia, y aprovecho para meter un tip muy rápido. A Simón ya le tengo avisado, le tengo pedido por favor que trabaje de la siguiente manera.
Cuando trabajamos con estructuras, y vale también para la pregunta que me ha hecho antes, es una de las formas que tengo de justificar por qué es más preciso. Cuando yo le mando un escaneado múltiple, le pido que imprima el modelo para trabajar él sobre él, pero que la estructura me la diseñe sobre el escaneado que yo le he hecho, no sobre el modelo que él me ha fabricado posteriormente. No sé si me estoy explicando. Sí, eso, El perdón. objetivo Sí. es reducir al mínimo los índices de error. Si yo empiezo a introducir más materiales, siempre voy a ir generando nuevas distorsiones, ¿no? Por eso yo le pido que el diseño de la estructura me lo haga con lo digital y luego nosotros trabajaremos, y si hace falta recolocar algún implante sobre el modelo, lo haremos posteriormente. Pero prefiero siempre que me trabaje todo lo que vaya a ir en contacto sobre diente o implante sobre la imagen digital, que es la más pura hasta el momento. Es más, os diría que a vuestro protésico o laboratorio, que cuando hagan un trabajo digital, y si también tienen fresadora, bueno, pues que hagan eso, lo que dice Santi, siempre haciéndolo con el archivo digital. Nunca crear el modelo en la impresora y escanear el modelo. No, porque estamos arrastrando errores, micras, que luego las vamos a notar. Entonces, el fresado o lo que impriman tiene que ser siempre del archivo digital. Nunca de haber escaneado después el modelo que hemos creado. No, ¿vale? Siempre digital. Siempre. Plantea Rufino Bueno, pregunta para Santi. ¿Escanear con luz del equipo o sin luz? Muchas gracias, gran presentación. Muchas gracias compañero por conectarte. Sin luz, descaradísimo. Mira, aquí en la clínica mía tomamos impresiones, yo tomo impresiones de todos mis casos, pero por ejemplo las férulas de descarga, que las hace Simón fresadas, los escaneados los toman las compañeras, las higienistas, ¿vale? Y hay veces que entro en el gabinete y les veo una cara de frustración terrible. Oye, es que esto no va bien, es que esto no va bien, es que esto no va bien. Y digo, mira, prueba ahora. Y quitas la luz del equipo y va como un tiro. En el fondo la luz lo que está haciendo es introducir interferencias, ¿vale? Luego comenta Joan, ¿conseguís buena oclusión con la impresión de hemiarcadas? Me refiero a que es una práctica muy cómoda para el clínico, pero a la hora de funcionalizarlo con el articulador virtual en el software CAM, imagino que puede dar algún error. Por alusión de lo que cómo funciona. Hemiarcadas las tomo en exclusiva para piezas unitarias, incrustaciones, coronas y demás. Y las tomo porque yo, después de haber trabajado con Simón, no, a ver, en este caso hay que introducir también un poco la experiencia de trabajo con otra persona y con cómo trabajen ellos, ¿no? No porque estén presentes, pero bueno, ya sabéis, los que me conocéis, lo que opino de ellos, ¿no? A base de trabajar, veo cómo van saliendo los trabajos. Yo, por ejemplo, ahora mismo las incrustaciones de composite se las estoy pidiendo directamente terminadas. Ya no hago las pruebas. ¿Por qué? Porque sé que los ajustes que yo luego voy a hacer son mínimos. Ahora, si voy a hacer un puente de 3 piezas, no. Tomo una arcada completa y tomo las 2 mordidas de referencia en el escáner, ¿de acuerdo? El escáner, la mayoría de ellos te piden un par de mordidas para sentarlo todo. Me lo reservo únicamente con hemiarcadas para piezas unitarias. Yo incluso les diría, porque creo que hay gente que no lo sabe, pero siempre nos piden un escaneado sin scan bodies, otro con scan bodies, la mordida y el antagonista. En el caso de que sea una rehabilitación como esto, como la que tenemos en pantalla, pues me podréis decir también, ¿y cómo te tomo una mordida? Cuando toméis la mordida, podéis volver a colocar scan bodies que os hagan de tope. Es decir, podéis coger un scan body, el que más os guste, la altura que tenga, y hacerle cerrar. ¿Que os da mucha dimensión vertical? Podéis probar a quitar ese scan body y poner uno más bajito. Y es una manera de tomar la oclusión y la podéis hacer perfectamente. Exacto. Incluso en dentos soportados, si trabajáis con provisionales en los que conseguís la dimensión vertical correcta, ahí tenéis un truco para tomar las mordidas. Tú ajustas la dimensión vertical con los provisionales,
levantas parcialmente provisionales de la hemiarcada que no vas a tomar la mordida, entonces tomas la mordida ahí con los provisionales puestos del otro lado y ya tienes levantada la dimensión correcta para trabajar. Es un poco lo que dice Simón, pero aplicado a dentro soportado. Sí, lo decía más que nada por bueno, lo que nos comentaban ahora de la hemiarcada. Siempre puedes poner un scan body del otro lado, que a nosotros también seguramente nos ayude. Yo en casos como este, no obstante, Simón, tú lo sabes, yo te pido mordidas físicas, ¿eh? Sí, sí, Imprime los modelos y para adelante. Y luego, por ejemplo, me imprime un modelo y me manda las mordidas hechas atornilladas a los implantes ya, directamente. Junto con la prueba de pasividad. Pues, señores, yo, si os parece, creo que por hoy está más que bien. ¿Vale? Os agradezco mucho a todos la disponibilidad, el tiempo dedicado. Hemos sido más de 40 personas conectadas un martes invernal en algunas zonas de España. Sí que antes de colgar voy a, porque han entrado de golpe algunas preguntas más, voy a ver preguntas o comentarios. No, las felicitaciones. Una de ellas la destaco, que es la de nuestro amigo Javier Sánchez, desde Ciudad Real, desde Almagro, que le mandamos un fuerte abrazo, y al resto de compañeros que están destacando pues que ha sido una presentación muy útil, muy orientada pues a que al resto de compañeros le pueda ir bien y consiga minimizar los errores, ganar tiempo o al menos no perderlo y poder trabajar de forma precisa y de forma exitosa. Al final yo creo que hemos demostrado con esta charla algo que yo creo que en Tonal siempre hemos hecho bandera de esta filosofía de que no somos los únicos, evidentemente, pero que protésico y clínico deben ir de la mano, son un equipazo, deben ser un equipazo, no un equipo, sino un equipazo. La comunicación tiene que ser fluida y tremenda, y que las cosas salgan bien es un trabajo de los dos. Y nosotros desde Tonal, pues poderos ofrecer una conferencia, una charla, una conversación de este nivel con dos bestias pardas como Santi y como Simón, que son gente que trabaja bien y que domina un montón y que comparten siempre muy generosamente todo lo que saben, todo lo que aprenden, las leches que se meten antes de llegar a un nivel de experiencia potente. Uno se ha tenido que pegar unas cuantas leches. Ellos lo han pasado por esa travesía del desierto y no hacen más que predicar, explicar, compartir todo lo que saben. Os agradezco infinitamente de parte de todo el equipo de Tonal y de parte de todos los asistentes a esta charla y de todos los que lo verán en diferido, el tiempo que habéis dedicado y la generosidad con la que habéis compartido todo lo que sabéis en el tiempo que hemos tenido tiempo. Dejadme decir también, para los que nos conocen y los que no, organizamos muy a menudo, cada año 3-4 veces seguro, cursos de cirugía, de prótesis, de distintas técnicas. Habitualmente lo hacemos por razones obvias con Santiago en la parte clínica y con Simón, que nos apoya siempre como protésico. Os animo a todos los que lo hacéis habitualmente y a los que no lo habéis hecho nunca a participar de nuestros cursos, que creo que con estos dos cracks sobra decir que son una maravilla. Mil gracias, Santi y Simón. Os dejo despediros y ya sin más dilación, al que quiera poder disfrutar de lo que queda de partido, pues que pueda ya directamente dirigirse hacia la tele. Yo voy a intentar ser muy breve. Lo primero, evidentemente, agradecer a todos los que os habéis conectado con el esfuerzo que habéis puesto. Esperamos que haya sido útil. Sabemos que ha sido muy rápido. Evidentemente quedan muchas cosas en el tintero que se podrían expandir mucho más. A tal respecto, pues, Marc, tienes la libertad para, ya lo sabes, cualquiera de las personas que quiera contactar conmigo, que creáis que os puedo ayudar en alguna cosita, por favor, disposición total y completa. Y por último, aprovechando que estuvo el doctor Hugo Esquiaga aquí conectado, no sé si sigue ahora, es ferviente forofo de Argentina. Él es el actual presidente de la Academia Internacional de Odontología Integral de España. Es un proyecto puramente académico que tenemos. Yo formo parte del equipo directivo, estamos relanzándolo actualmente. El único sentido que tiene es hacer lo que acabamos de hacer ahora mismo. Que formar una comunidad de compañeros formados y con ganas de aprender y de enseñar,
Y vamos a echarla a andar muy poquito, os daré más noticias, espero que os interese también, no os molesto más y muchas gracias de nuevo a todos. Gracias a ti. La pantalla, pues, un segundo. Voy. ¿Me escucháis, verdad? Sí. A ver si la hemos puesto la pantalla. No, todavía no. Espera, aquí, creo que- Bueno, no importa. ¿Querías compartir algo? Y No, te veo simplemente despedirme, pero nada, no, ahora mismo no dábamos puesto la pantalla otra vez, pero bueno, me Te despido. vemos perfecto, Simón. Te vemos Vale. bien. Pues nada, daros las gracias y yo encantado de compartir con todos vosotros lo poco que sabemos y nada, de deciros que, bueno, pues aquí estamos, que me podéis llamar cuando queráis, incluso a vuestros técnicos, si quieren llamarme, pues por cualquier cosa, sin problema, les ayudaré encantado. Y bueno, darle también las gracias a Darío por haberme acompañado. Y nada, un abrazo muy fuerte a todos. Gracias, Simón, Santi, y a todos los que os habéis conectado. Y de nuevo, gracias por vuestra generosidad, por vuestro tiempo y nos vemos muy pronto. Un abrazo a todos. Hasta Hasta luego. luego. Chao.